Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Conectando Puntos en nuestra emisión número 85. Después de una pequeña pausa de unas semanas, estamos reincorporándonos nuevamente y le quiero dar la más cordial bienvenida a querido Juan José Toral Vivero, que pues aunque hayamos estado en comunicación, no nos habíamos visto y pues parece tarde, pero aún es tiempo de desearte muy feliz año. Igualmente a todos nuestros queridos escuchas y videntes que nos hacen favor de acompañarnos en cada emisión. Bienvenidos a esta emisión número 85. Juan José, ¿cómo estás? Claudio, antes que nada, qué gusto de veras saludarte. Gracias por estos deseos, son mutuos. Este año espero que, pues, la verdad, se escucha muy trillado, pero que sea lo mejor en todos los aspectos para ti, para tu familia y para todos los que nos hacen siempre el favor de acompañarnos. Sin duda, es un año que empezamos no de la manera que quisiéramos, pero pues así es esto de las pandemias. Sobra decir, amigo, que pues si en las primeras olas este gobierno eh, actuó con mucha negligencia, creo que ahorita, como lo comenté en el último programa, pues está en manos de nosotros como los ciudadanos, pero pues nos tocó también un virus muy contagioso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues a todos los que han tenido, tuvimos o están con la psicosis del coronavirus. Pues yo las noticias que he escuchado es que al parecer, si todo sale correctamente, pues vamos a empezar a llevar una vida más o menos similar a la normal a partir de marzo. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Pues que espero que todos los que están viéndonos se encuentren bien, con salud, los que están enfermos que estén tranquilos, que se recuperen. Estamos ya viendo, al parecer, pues la luz al final del túnel. Y pues esto simplemente fue una pausa que nos hicimos, Claudio, porque en materia de noticias de política en el país, pues increíblemente está muy cargada la nube. Entonces, pues te cedo la palabra, amigo, para que tú le des inicio y veamos los puntos que consideres que sean importantes que resaltemos de este tiempo que estuvimos ausentes de este espacio. Claro que sí, Juanjo, muchas gracias. Pues justamente a este respecto creo que es importante retomar, o que finalmente no estamos retomando porque creo que se encuentra muy actual. Una de las cuestiones que son más de fondo y que creo que tenemos que considerar y tener muy en cuenta, porque eh, aunque todo esto parece que inició a nivel escándalo, digamos, hace unas 3 semanas, hoy seguimos con el mismo problema y con la misma situación de fondo y hemos tenido varios sucesos que parecen distraer, parecen llamar más la atención que lo que empieza a ocurrir de fondo y me refiero específicamente al lío que se está dando todavía con la revocación de mandato, ¿no? Y para ello quiero comenzar comentando que si ustedes acordarán, durante la última semana del año, que fue justamente la última vez que nos conectamos y que pudimos transmitir, nosotros comentábamos que durante este periodo de asueto que teníamos regularmente en México, pues no iban a dejar de pasar cosas y efectivamente el INE anuncia a través de la voz de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, que no alcanzaba para poder hacer la revocación porque el dinero que había sido asignado pues, en el paquete presupuestal para el 2022 no contemplaba los recursos que se requerían para llevar a cabo la revocación y entonces solicitaban una suspensión y ojo, aquí hay una situación que es importante comentar, solicitaban una suspensión del proceso hasta que se pudiera asignar el dinero. Para lo cual, por supuesto, hubo una cantidad pues de líos y arrebatos. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados de facción morenista incluso amenazó con hacer una demanda penal en contra de los ministros, no ministros, perdón, de los consejeros del INE que votaron a favor de la suspensión. Y
pues, lo cual por supuesto generó un escándalo y que llegó al estrado de la mañanera para comentar que cómo era posible que el INE tuviera la desfachatez de suspender esto por no tener dinero, cuando nuevamente el discurso era tienen sueldos mayores que el presidente, no tienen una política de austeridad. Incluso el presidente llevó a una propuesta de política de austeridad en la que pues, implicaba, por supuesto, que se redujeran los sueldos de los consejeros y etcétera. Y esto terminó en que el tribunal terminó diciendo que se tiene que asignar el presupuesto, es decir, no se puede suspender el proceso y todo va porque ya es un mandato constitucional, es decir, la revocación ya se encuentra en la Constitución, se tiene que llevar a cabo, pero la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados tienen que asignar los recursos para ello. Y a eso hubo una negación para decir que no. Y entonces hay todavía un estire y afloja y un lío. Y Juanjo, permíteme hacer una conexión porque eh, parece desconectado, pero en las mismas fechas, primero vimos una manifestación, lo voy a decir así, sin una expresión de parte de Ricardo Monreal, quien sabemos es un senador, también es morenista, ha estado muy cercano a López Obrador y siempre se ha dicho abiertamente, pues, amlover, digamos, y también ha manifestado abiertamente su voluntad de ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, quiere ser el candidato presidencial y quiere ser el candidato presidencial oficial por parte de Morena. Sin embargo, las preferencias del presidente parecen no ir hacia Monreal y entonces cuando viene este lío, David Monreal en la Cámara de Senadores, es decir, tomando el escenario oficial, manda un mensaje de apoyo diciendo que no pueden atacar al INE y que tienen que pues, hacer la asignación de recursos, es decir, un apoyo y por supuesto tratando de frenar esta encendida de ánimos por parte del presidente de la Cámara de Diputados que estaba ya con la denuncia y con todo el lío, que finalmente era un lío político, pero que estaba queriendo distraer el asunto de fondo y que tenía que ver con los recursos. Y entonces, como pues sospechosamente lo voy a decir, o casualmente, si es que lo queremos manejar así, a los 2 días de esta manifestación abierta de parte de David Monreal, Ricardo Monreal, perdón, eh, apresan a José Manuel del Río Virgen, quien es un operador político que funcionó como asesor de muchos senadores, pero que es un brazo muy, 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 muy cercano a Ricardo Monreal y que era su bastión importante para poder llevar a cabo la campaña. Y, por supuesto, tanto del Río Virgen como Monreal entendían o entienden perfectamente que el principal, eh, digamos que pilar para que su candidatura se pudiera llevar a cabo y que pudiera continuar con esta carrera presidencial, pues tenía que estar basada justamente en el apoyo al Instituto Nacional Electoral, a la democracia, al sistema democrático. Entonces, llama la atención que a del Río Virgen, a José Manuel del Río Virgen, lo acusan de un asesinato que pues evidentemente no tenía pruebas contundentes, no había, o más bien todas las pruebas apuntan justamente a otra persona, y sin embargo, a la usanza del PRI de hace décadas, como una venganza política y como un mensaje de silencio, porque nos estás estorbando, le capturan a una de sus principales personas y pues ahí está. Y Monreal no se queda callado, arremete, está buscando, incluso se apersona en épocas de fiestas navideñas, ¿no? En el mero día de la fiesta, Ujú. en En Veracruz Veracruz. para ir a solicitar la liberación de su amigo y colaborador, y pues eso. Empieza el año y viene otra detención escandalosa con una acusación por trata de personas, por prostitución, por acoso sexual y por varias cosas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera líder
del PRI aquí en la Ciudad de México, De los y basureros, sí. que además era el líder de los pepenadores o de los Sí, basureros, y que por supuesto tiene un poder político impresionante, tremendo. y que, recordemos también, fue clave para que en las elecciones pasadas se perdiera la alcaldía Cuauhtémoc, por que Morena perdía la alcaldía Cuauhtémoc y que la ganara porque Monreal activó estos mecanismos de grupos políticos que están encabezados con Cuauhtémoc de la Torre, quien también es muy cercano a Ricardo Monreal, para que pudiera ganar la alianza, principalmente con el PRD, pero pues que está PRI, PAN, PRD, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, que es sumamente importante para Morena y para la 4T, y que significó pues uno de los bastiones más importantes que pueden significarle votos a Morena para la elección del 2024. Por lo cual, pues por supuesto, esto suena a un debilitamiento importante de Morena en esta carrera presidencial, y que va muy de la mano en esta cuestión de fondo que me parece importante en cuanto a la gresca, la lucha, el pleito que están teniendo de manera interna en Morena con respecto a esto, porque pues están empezando a hacer tribus dentro del partido, unos apoyando a Sheinbaum, quien parece ser la candidata oficial y consentida del presidente, otros a Marcelo Ebrard, quien pues tiene muchas cuestiones para poder ganar y que cuenta con el apoyo de Mario Delgado y todas las huestes de este lado, pero por otro lado, pues esta parte rebelde de Morena que está encabezada por Ricardo Monreal y quien abiertamente dijo yo sí quiero ser presidente y voy a ser el candidato oficial, pero pues que parece con una lucha suelta. Entonces, la pregunta ahorita con estos asuntos que te digo, repito, parece que están desconectados, pero no tienen ninguna desconexión, y que hoy por hoy el problema de la revocación sigue. Ya hablaremos un poquito más de lo que ha ido cambiando al respecto en estas últimas semanas, días, particularmente la semana anterior, principalmente por el asunto del dinero y de algunas pues digamos que sorpresas que nos hemos encontrado pues especialmente con el número de firmas que ya se revisaron y que se aceptaron para que se lleve a cabo la consulta en el mes de abril, pero que probablemente no se lleve. Pero la pregunta será, José, ¿la 4T se estará desmorenando? ¿Se están convirtiendo ya en tribus? Y vamos a recordar que la última vez que un partido se dividió en tribus, que fue en el PRD, lo llevó a su extinción total, ¿no? ¿Qué, qué, qué ves, Juanjo, en estos días que has estado analizando desde tu trinchera? Claudio, pues como siempre, sobra decir que el contexto que das es completísimo. Creo yo que sería absurdo de mi parte reabundar en lo que tú acabas de comentar de una forma clara y precisa. Eh, a mí me gustaría, como siempre, bajo el contexto que tú estás comentando, dar mi punto de vista como ciudadano, como alguien, lo hemos dicho, los dos tenemos ese papel, pero en sí, siempre, lo digo de mi parte, se agradece ese contexto que das de una manera muy clara, muy precisa en cuestión de que lo entendamos. Pero con lo que tú me acabas de comentar, Claudio, lo que yo estoy viendo es que ya estamos presenciando una guerra interna en Morena, como dices tú. Estamos viendo ya unas confrontaciones que lo único que te puedo decir como ciudadano es que, pues, que es lamentable ver esto, porque al final los ciudadanos estamos en medio y los ciudadanos somos los que sufrimos las consecuencias. Y permíteme especificar por qué empecé con esto. Tú bien comentas este ataque incesante que se ha tenido contra el INE, que, que lleva, como siempre, esa dosis de polarización donde tú y yo, si tú y yo, cualquiera de los dos, somos partidarios o no
de las ideas del actual presidente. Entonces nos lleva a discutir un tema, no es intrascendental, pero es un tema que no debería ser un tema público para nosotros como ciudadanos, porque al final estamos hablando de que el INE, Claudio, para bien o para mal, da certidumbre jurídica y da una certidumbre democrática. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que si bien lo hemos platicado siempre, el INE, como todas las instituciones, pueden ser perfectibles, de alguna u otra manera le ha dado, para bien o para mal, esa tranquilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de que hay alguien que sin ser de ningún partido político ejerce como un árbitro y que de alguna manera todos los partidos participan directamente con ese órgano y después están de acuerdo en sus decisiones. Tan es así que López Obrador, durante 2 elecciones pasadas a la que ganó, se dijo ganador y todavía en la tercera, a quien ahora critica, le dio la victoria. Empiezo con esto, Claudio, porque a mí se me hace, pues, esa clásica técnica que tiene López Obrador de distraernos con cosas tan absurdas eh, de los temas relevantes. No me voy a enfocar ahorita a los temas relevantes, pero le voy a dar continuidad a lo que dices. Ricardo Monreal, yo creo que vamos, no tengo ninguna afinidad ideológica con él. De hecho, para mí es un político más. Sin embargo, creo que es un político con carrera política, con sentido político y con esa experiencia que te da el ser un animal político. ¿A qué me quiero referir? Ha sabido sortear el cambiar del PRI al PRD, a Morena, y sabe, y lo sabe, que por medio de la política y no de la confrontación, o por medio de una confrontación política, los instrumentos que te da la política, eh, puede llegar a lograr su objetivo final, que él nunca tampoco lo ha desmentido, que su interés es llegar a la presidencia. Y esto hace, Claudio, que dentro de el ejercicio que él tiene actualmente como líder del Senado es representar a un grupo de partidos y por ende a un grupo de ciudadanos. Entonces, ha tenido, yo tampoco puedo defender o puedo decir que ha hecho mal o bien, ha defendido posturas que a simple vista van en contra de las decisiones de López Obrador. Sabemos que el talante, la figura, la forma de manejarse de López Obrador es o estás conmigo o estás contra mí. Y como ejemplo y como paréntesis y conectando puntos, Claudio, pues vamos a ver a quién está nombrando de embajadores a España, a Panamá. Son personas innombrables, son personas que traen de sí acusaciones. En el caso muy particular del que están asignando como embajador para Panamá, hay hasta acusaciones de agresión sexual. Entonces, los mismos gobiernos a los que se les está proponiendo que vayan estos embajadores, eh, ya están diciendo o están, por lo menos los movimientos feministas en Panamá, ya están haciendo su ejercicio de hacer valer su derecho de que no llegue ahí alguien que agrede a las mujeres. En el caso de España, tuvimos ya la experiencia de un exgobernador de Veracruz que cuando se fue por ser del PRI, no tenía acusaciones de estar ligado con el narco, pero España en su momento también dijo, el personaje que me están enviando, Fidel Herrera, que me están enviando como embajador, tiene estas acusaciones. Claudio, no sé si tú recuerdes cómo llegó el actual gobernador de Sonora, que prometió que iba a enjuiciar a la que salió, que es la Pavlovich. exgobernadora Pavlovich, por tener lazos con el crimen.
Y tú me dirás, bueno, Juan José, ¿y por qué me sacas esto con el tema de Monreal? Ah, porque simplemente los dos personajes que te digo, pues son de esas personas que se pusieron como tapete, que ayudaron a López Obrador en el caso de Sonora a ganar la gobernatura. Y entonces ahí sí llega López Obrador y con su manto protector, como él dice que ya son buenas personas, sin caer en lo de la estafa maestra de la maestra Delfina. Entonces ya cuando llega con él, ya entonces son buenos. Oye, porque Pavlovich es de otro partido, ¿no? No es morenista, Por supuesto, es del PRI. es priista, entonces Sí, está cobijada y redimida por López Obrador, como es, muchos otros que ya hemos visto. es que el punto, Claudio, vuelvo a lo mismo. Por desgracia, como ciudadanos, estamos inmersos en una situación que nomás les interesamos por el voto, pero no por el interés de tener un bien hacia nosotros como ciudadanos. El ejemplo que estás diciendo, nomás desviándonos tantito, es ahorita el ejemplo que se está viendo real es el del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Ya es un incondicional de López Obrador. Y está entorpeciendo el proceso de selección de candidato de su partido Del PRI, así de es. una manera impresionante, como nunca había yo podido ver a un priista entorpeciendo al PRI. Entonces, ¿a qué quiero regresar? Pues simplemente lo que estamos viendo desde lejos es una batalla encarnizada por empezar ya a ver quién por su propia cuenta empieza a tomar los liderazgos de un partido que está fraccionado. Bien lo dijiste tú, se están armando tribus y ya llegaremos al final del programa a la última noticia que se suscitó apenas ayer, en donde vamos a ver algo que yo siento, Claudio, que es la cereza del pastel para detornar una guerra sin cuartel en los frentes de Morena. Realmente, ahorita, si tú ves, y ya para terminar esta participación, tanto Monreal como Ebrard, ya el mismo presidente los está haciendo de una manera ya descarada a un lado y los está minimizando ambos. Tan es así que Ebrard, cuando detienen a los brazos operativos políticos de Monreal. Monreal, Ebrard manda un mensaje en apoyo a Monreal. Entonces, mi conclusión a este primer tema que tú acabas de expresar y que diste un contexto fabuloso es esta guerra, como ciudadanos somos espectadores, pero el problema es que ese fanatismo que hay con López Obrador nos impide unir fuerzas como ciudadanos y exigir lo que realmente sí es importante y lo que está pasando como ciudadanos que nos está pegando de una manera brutal como en ningún sexenio, Claudio. No, totalmente, Juan José. El camino que está tomando ahora la carrera presidencial, que yo quisiera decir que de manera inusitada, pero la verdad es que no me acuerdo, o sea, no me es posible eh, recordar si en el sexenio pasado o el antepasado o en alguno previo cercano, ya desde 3 años antes estaba ya tan marcado la lucha de los candidatos y quién estaba marcado. Yo me acuerdo particularmente el reciente, el de Enrique Peña Nieto, pues a estas fechas la gente hablaba y decía sobre Aurelio Nuño o sobre Luis Videgaray, pero entre ellos no se notaba una lucha, no se notaba una forma tan descarada como lo están manejando ahorita ellos. Ya lo platicamos aquí tú y yo el año pasado, pero hace pocas semanas en realidad, cómo Claudia Sheinbaum ha cambiado de manera impresionante incluso su imagen, ¿no? Yo lo decía con estas palabras y lo vuelvo a repetir porque lo sostengo. Claudia Sheinbaum siempre había sido una persona de izquierda, activista, que se encontraba siempre al frente de una lucha en contra del sistema y en contra de muchas cosas, entre las cuales uno de las banderas y de los estandartes que tiene este tipo de movimientos era
la facha, y lo voy a decir así, es decir, la manera en la Sí, que sí, se arregla y en la que se viste, porque sí, sí, sí. pues al estar en contra de esto, también tienes una forma de arreglarte, de vestirte que te está diciendo que estás en la lucha y que hay una congruencia con esta ideología que tienes. Y Claudia Sheinbaum duró los primeros, por lo menos 2 años y medio de este sexenio, cuando llegó a ser jefa de gobierno, manteniendo esa congruencia de esta facha que tiene. Ahora se peina diferente. Yo incluso puedo asegurarte que se está poniendo Botox porque su cara se ve rejuvenecida, se está arreglando, se está vistiendo con ropa de marca. Es decir, sí está cuidando su imagen, ¿no? Y pues basta ver, o alguien que también era fachoso y desaliñado para arreglarse era José Antonio Meade cuando estaba al frente de la Secretaría de Hacienda el sexenio pasado, y un día se cortó el pelo, se cambió el traje, cambió la marca de las camisas, su corbata también cambió, y al otro día lo nombraron candidato oficial. Es decir, esto por supuesto que va dando señales, y no es la primera vez que sucede, es decir, esto es normal. Pero también habíamos comentado que históricamente ninguno de los consentidos del presidente, y estos que les llaman delfines, ha llegado a ser el candidato y por supuesto mucho menos el presidente. Es decir, siempre es una facha como para quemar, como para tronar un cohete y llamar la atención y desviar la atención de estos, y que yo creo que ahora estos que están sufriendo la quemadura previa del presidente son Ebrard y Sheinbaum. Monreal quiere, pero pues no lo están dejando. Eso sí es evidente que no lo están dejando. Y que seguramente hay alguien detrás que va a salir a la mera hora para decir yo soy el resultado. Ya lo comentaremos ahora porque actualmente, con este suceso que tuvimos en esta semana, el presidente, que habrá que comentar también esto, Juan, si me permite rápido, eh, no hay dinero para la revocación de mandato, se está quitando y está alegando que el presupuesto que tiene el INE es altísimo y que tienen que recortar costos. Ya habíamos tú y yo platicado aquí, que hicimos el ejercicio. Si el sueldo de los consejeros se reduce a la mitad durante, digamos que este año, pero incluso durante el resto del sexenio, no alcanza ni para el 10% de lo que se requiere para la revocación del mandato, según todos los estudios que tienen. Sin embargo, el presupuesto que se gasta diario en las mañaneras, es decir, con un día de presupuesto de la mañanera, alcanza para hacer la revocación de mandato. Es decir, es por supuesto incongruente hablar de esta política de austeridad que le quiere imponer presidencia al INE cuando ellos en la mañanera están gastando lo que se podría gastar. Es decir, durante la semana pasada se pudieron haber hecho 5 consultas de revocación de mandato con lo que se gastó en las 5 mañaneras de la semana pasada. Y por supuesto, no conforme con esto y con que el presupuesto para los proyectos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas y de el aeropuerto de Santa Lucía están exacerbados, esta semana nos llevamos la noticia de que van a expropiar casi 2 millones de kilómetros cuadrados Así es. en la zona sureste para cambiar la ruta del Tren Maya porque no salió. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y ese presupuesto para la expropiación de dónde va a salir? Sí, aunado, paréntesis, de que hicieron una deforestación ya en Ah, esa sí, zona. claro. Y que ahí viene la pregunta. Esta deforestación, Juanjo, que ya se hizo, no se tiraron a la basura esos troncos. ¿Quién fue el beneficiado? Porque, pues, claro que eso significa un beneficio económico para alguien, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el dinero que resulte de la deforestación? Ese tronco se va a utilizar para algo y ya no. Entonces, pues, plan con maña, se cambia la ruta, se va a expropiar, pero se va a ocupar dinero que, pues, que no estaba planeado para Sí, algo aparte que con una justificación muy absurda, y perdón por interrumpirte, ujú, porque ese cambio de ruta, Claudio, en teoría se deriva a que iba a ser un puente elevado, pero como se supone
que quiere estrenar ese proyecto antes de que termine este sexenio, entonces tuvieron que hacer esa modificación. O sea, así de ineptos o más. Sí, claro, suena completamente a la improvisación, ¿no? Así es. Y obviamente eso asusta mucho más en el momento Sí, de decir, oye, pues con qué garantías estamos recorriendo la ruta del Tren Maya si la improvisación es igual a inseguridad, ¿no? Pero bueno, el sí, sí, sí. asunto lo importante es que hay una desconexión en las cuestiones de presupuesto y Sí. que eh, apunta, por supuesto, a problemas. Pero a lo que iba principalmente es que, pues obviamente, ante estas cuestiones, esta semana se da una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos, específicamente con la secretaria de Energía, Así y que es. tiene que ver con todo esto. Es decir, estamos hablando de dos bocas. El presidente avisa corrígeme si me estoy equivocando, creo que el miércoles el miércoles fue que ya terminamos de comprar Deer Park, ¿no? Ahora sí ya es nuestro completamente. Y es una noticia importante. Entonces, según yo, eso fue el miércoles y el jueves se reúne con la secretaria de Energía de Estados Unidos junto con Rocío Nale, platican, se ve todo muy bien y el mensaje primero del presidente es todo está muy bien, la, la, la secretaria nos dijo que tenía plena confianza con nosotros, vamos a llevar a cabo un proyecto, un trabajo, todo está maravilloso. Luego Rocío le dice, estamos con la plena confianza y seguridad, confían en nosotros para el proyecto. Es más, avalan y apoyan nuestra reforma energética para que todo vaya bien, ¿no? Hablo de la reforma energética porque está conectado un poquito al presupuesto que se le está otorgando o mandando a Dos Bocas, junto con pues, todo el lío de la CFE que ya hemos platicado y hablado durante tanto tiempo. Pues al ratito, la secretaria de Energía de Estados Unidos manda un comunicado diciendo Así que es. ve con serias preocupaciones la reforma energética y obviamente el futuro de las inversiones de Estados Unidos y que por supuesto no confían en nada. Es decir, está desmintiendo a Rocío Nale y al presidente sobre lo que acaba de ocurrir con la reunión que se dio aquí en México, por cierto, ¿no? Y yo pensando, bueno, ¿de verdad estos creen que no tenemos internet o que no, o sea, lo que digan ellos ya no va a ser contrastado ni nada, pues su Sí, sí, opinión? Pero sí. bueno, ante esta situación, eh, por supuesto se da después algo que quiero guardar para el final, que ahorita comentaremos tú y yo de esto, porque aparte me parece otra vez sospechoso, pero eso ya tiene que ver con las suspicacias que hace Claudio en su cabeza, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que esta cuestión del presupuesto, por supuesto que tiene una incongruencia total con pues todo lo que está sucediendo con el INE y, y regreso a esta parte, quien está ahorita finalmente, digamos que cuidando y protegiendo la información, pero además siendo como el que recibe los golpes que debería estar haciendo López Obrador ante toda esta cantidad de pretextos, mentiras y etcétera, es quien probablemente sí se vaya a quedar con esa candidatura, ¿no? Y es a quien lo está, pues digamos que preparando, a quien dejó al frente de las mañaneras cuando se contagió de COVID y pues yo espero que lo esté protegiendo y cuidando con su Big Papo Ruby, con sus talladitas y con la caricia, porque pues yo creo que bueno, ya veremos ahora quién puede hacer, pero yo creo que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, probablemente sea quien en realidad salga al quite cuando después de toda la friega que se están dando en pre-campaña, Sí, se van a desgastar Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y el ganón, como dice la historia, ojo, yo me estoy basando en lo que ha dicho la historia en los sexenios, por lo menos desde Ruiz Cortines. sí, que el secretario de Gobernación es. Pues más que quién, o sea, porque han salido, pues, Salinas de Gortari salió de la Secretaría de Programación y Presupuestos, que hoy no Sí, existe, sí, sí.
pero a lo que me refiero, no tanto por el puesto que ocupa, sino por a quién está guardando y cuidando el presidente en Sí, en sí, sus sí, sí. entrañas, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. siempre ponen a otro. Digo, Los ahí tenemos, distractores. son los distractores, y yo creo que Sheinbaum es un distractor. Me preocupa pensar que ella se lo esté creyendo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sé si se lo está creyendo o se está prestando a la farsa, pero pareciera que está esto, ¿no? Entonces, si Sí. quieres, antes de cerrar con el asunto pues de la sorpresa que nos llevamos el viernes con el presidente, comentamos esto que te acabo de decir. Sí, a mí me gustaría simplemente, conectando puntos de lo que dices, la compra de la refinería que ya se tenía el 50% eh, negociado desde Salinas de Gortari, pues simplemente yo no lo puedo juzgar. Vamos, si quisiera verlo del lado positivo, está bien, pero no está bien porque estamos hablando de una empresa que se maneja mal. Lo que sí me llama mucho la atención es que nos lo venda que es de los mexicanos para los mexicanos y que nos genera eh, seguridad nacional, ¿no? O sea, el tener recursos, soberanía nacional. Sale un artículo muy interesante esta semana en El País donde indican las condiciones en las que se compró esta refinería en Texas y pues realmente sí va a haber un beneficio, pero tiene que seguir cumpliendo sus obligaciones en Estados Unidos con los proveedores locales, con el consumidor local, y ahí entonces lo que tiene que hacer es una estrategia para que dentro de ese organigrama y ese flujo que tiene esta empresa, sí empezar a desviar de alguna manera petróleo como cliente hacia nosotros. Aquí lo que me llama la atención, Claudio, es que, ¿sabes qué país tiene, bueno, de los países que tienen más refinerías en Estados Unidos? Es Venezuela. O sea, increíblemente estamos copiando ese tipo de situación, pero al final no nos da soberanía nacional ni esa empresa es nuestra. Está regida, abierta y constitucionalmente operando bajo las leyes de Estados Unidos, no de México. Entonces, cuando te dice que es tuya, mía, y que ves a todas las personas amlover que por desgracia cada vez me dan más pena porque esa fe que le tiene al presidente acota mentalmente su capacidad. Entonces, eso no nos pertenece, eso no nos beneficia directamente y eso no es un beneficio para nosotros, o sea, simplemente es un manejo político, es una manera de seguir distrayéndonos y seguramente tendrán sus argumentos porque, mira, ya dialogar con una lover es imposible, ellos tienen su lógica muy acotada a lo que les instruye y les dirige el presidente. Pero más allá de eso, Claudio, yo quisiera pensar que todo lo que hemos dicho en función de gastos en cosas que realmente yo no, por lo menos a corto plazo, logro definir que vayan a generar un beneficio o un impacto social o un beneficio económico para el país. Simplemente el aeropuerto de Santa Lucía, hasta ahorita solamente dos líneas nacionales van a abrir, dos rutas, o sea, estamos hablando de Viva Aerobús y de Interjet, creo, y son rutas a Monterrey y a Guadalajara, y párale de contar, o sea, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A lo mismo con lo que inicié con lo del INE. Es una falta de respeto, es una grosería lo que está haciendo este presidente, que por un lado está socavando y destruyendo las instituciones que directa o indirectamente nos han costado mucho a los mexicanos y que los recursos, todos, ya no hay fondos, que nos tardamos 16 años en tener fondos para nuestro guardadito, ya no hay estos beneficios de guarderías para madres solteras, ya acaba de quitarles los últimos beneficios que tenían los indígenas, que era
el de conservar sus lenguas nativas. Eh, Cuando haces una recopilación de todo eso, Claudio, dices, estamos en manos de alguien que ha hecho del rencor y la venganza su modus vivendus, pero en este momento ese personaje está al frente del país y por desgracia, Claudio, por el otro ámbito que se me hace tristísimo, de veras, una cosa que lamento mucho como país es que no hay oposición y no hay oposición por la sencilla razón de que el gobierno, ahora sí, tiene la inteligencia, tiene las instituciones y tiene los medios para poderlos amedrentar y sacar los trapitos. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves a alguien que de la oposición no hay voz o de la iniciativa privada o de empresarios, es porque todos tienen cola que les pisen, Claudio. Entonces los tienen sometidos. Entonces, al final de todo, ¿quiénes salimos perdiendo? Pues los ciudadanos. Un inversionista, un empresario, lo único que va a hacer es no invertir en este sexenio, va a ver cómo se mueven las aguas, ellos se pueden ir a otro país, pueden vivir de una manera tranquila 6 meses, pero tú y yo y quien nos escucha, Claudio, pues no podemos negar que todo está más caro, no podemos negar que las situaciones de salud son precarias para muchas personas. Yo te voy a platicar simplemente la experiencia que yo tuve en estos días con respecto a la epidemia. Eh, yo soy asegurado y, y no me avergüenza ir al Seguro Social. Entonces, como asegurado, tuve la necesidad de ir y simplemente la instrucción que me dieron, Claudio, no lo niego, es ahorita la prioridad es la pandemia, ahorita la prioridad es esta situación que se viene desarrollando. Si lo que usted tiene no es necesario, pues apóyese con otro sistema de salud o espérenos a que le toque el turno para esto. O sea, quiere decir que ni en lo más mínimo como salud, seguridad de salud, eh, aquí los índices de delincuencia, y tocando el punto, Claudio, conectando puntos, estás hablando del gobernador de Veracruz, pero ¿qué me dices del gobernador de Zacatecas? ¿Qué me dices del gobernador de Morelos? Los tres iniciaron el año con problemas con relación con el narco. Cuitláhuac, simplemente una ola de asesinatos tremendo. En Zacatecas, en Fresnillo y en la capital dejaron cuerpos en afueras de las presidencias. Y con el Cuauhtémoc lo están amenazando. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Que simplemente lo que prometió López Obrador desde un inicio, que era combatir la corrupción, que era desmilitarizar al país, que era darnos bienestar, no lo vemos. Al día de hoy es el gobierno más corrupto que yo he visto y fíjate que pensé que yo nunca lo iba a decir después de ver el de Peña Nieto. Es el, Parece mentira, pero sí. es el gobierno que realmente está militarizando al país y que le está dando un poder a los militares, que yo no sé si a la larga esto sea bueno o malo, porque estás despertando a un gigante y a un gigante que tiene armas y un gigante que sí sabe, si quisiera, cómo supeditar a un país. Y tercero, los pocos beneficios que teníamos como mexicanos, ya no lo hay. El seguro popular es simplemente ya algo que no existe. Lo que hizo de su programa del bienestar no cubre ni a niños con cáncer. Hay desabasto. O sea, conectando puntos, ¿a qué quiero llegar? Que todo lo que estamos platicando, Claudio, para mí son distractores y son cosas que detrás de eso simplemente hay una finalidad. Que López Obrador y su movimiento Morena tengan dinero para seguir eh, comprando votos, comprando voluntades y llegar a lo que ellos quieren, tener el control de todo. Dos ejemplos, Claudio. En Estados Unidos, eh, ya en cualquier farmacia puedes irte a vacunar. En Estados Unidos, en esta ola, Claudio, tú puedes pedir por correo
a cualquier parte de Estados Unidos hasta 4 kits donde te incluyen mascarilla, pruebas anti-COVID, ya sea PCR o antígenos, y en caso de que no tengas vacuna, un pase directo a que te vacunen. En Estados Unidos ya se liberó las vacunas que acaba de anunciar Pfizer, que son de administración vía oral para atacar tempranamente el COVID. Allá, cualquier persona en cualquier farmacia la va a poder comprar. ¿Qué quiere decir? Que aquí, simplemente con el control que se tuvo con las vacunas y el control que se tiene con los medicamentos, es tener al ciudadano en un puño. Tú dependes de mí, no de ti. Y eso es lo que a mí me genera una situación de incomodidad, que nosotros como ciudadanos, y más las personas que son afines a López Obrador, los quiera tratar como gente, perdón Claudio, no soy de decir esto, como gente estúpida, que no entiende y que alguien tiene que tomar las decisiones por ellos. Y con eso cierro el tema de lo que estás comentando, Claudio. Sí, pues creo que tienes toda la razón y lo cerraste de manera perfecta. No hay que ahondar más en el asunto. Y conectando el punto justamente, y que va muy relacionado con esto que estás diciendo, el jueves que fue la reunión con la secretaria del Tesoro, pues pasa esto, en la noche ella desmiente el éxito de la reunión y ella expresa su preocupación por pues, todo lo que implica la reforma y por las políticas que está llevando México en cuestión de reforma energética. Así es. Y el viernes en la mañana nos avisan que el presidente se va a someter a un cateterismo, ¿no? A un cateterismo que de primera instancia la versión oficial es de rutina, ¿no? Es de rutina, Y sí, yo sí, dije, sí. los cateterismos no son de rutina, o sea, el cateterismo es una acción de una intervención, pues, de urgencia, digamos, ¿no? Es decir, no es Tal algo que, cual. ay, fíjate que te toca un cateterismo cada 6 meses, o sea, no, es una No, intervención para un tratamiento delicado que viene, por supuesto, pues, una afectación en cuestiones arteriales, de presión, muchas cuestiones, coágulos principalmente. Salud, mi querido Juanjo, salud. Y el, el, gracias. este asunto de decir, bueno, es que va a someterse a un proceso y todo. El cateterismo es un proceso delicado, delicado además para una persona que tuvo un infarto hace algunos años, para una persona que acaba de salir del COVID hace 10 días, menos de 10 días, para una persona de la edad del observador y con la agitación y todo. Es decir, no es algo que digas tú, bueno, ve, te hago un cateterismo y vete a tu casa y nos vemos al rato, ¿no? O No, sea, no puede ser. Yo personalmente conozco a varias personas que fueron sometidas a un cateterismo, entre ellos mi padre, que en paz descanse ya hace 19 años, sí. pero pues yo me acuerdo, y claro, por supuesto, efectivamente los tiempos de cuando murió mi papá a hoy pueden ser muy distintos en cuestiones de tecnología, pero de hace poco conozco gente que le hicieron un cateterismo y por lo menos 3 días estuvieron en el hospital en reposo y en recuperación. Y con esto lo que quiero decir, yo no veo posible Sí, sí, que sí. una persona, después de someterse a un cateterismo, salga como salió el presidente a dar un mensaje del de ayer de 11 minutos diciendo que se encuentra bien, que ya regresa a las giras, que todo está perfecto y con la explicación que da. Ya estaba programado mi cateterismo para tal fecha porque había tenido complicaciones de presión por la agitación y la tanta presión que tengo de esto, pero como me dio COVID se pospuso y entonces una vez que salió del COVID me la hicieron hoy o ayer, estoy listo, pero miren, ya estoy perfectamente bien. Y es decir, ese mensaje, yo te lo quiero decir con toda honestidad y sabiendo cómo funcionan las cosas a nivel propagandístico de comunicación, entendiendo muy bien a Jesús Ramírez Sí. y al señor ¿cómo se llama? Que le perdonaron millones de dólares Oye, sí, 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 de haciendo, sí, sí, impuestos, Epigmenio Ibarra. sí. Yo creo que ese mensaje estaba grabado antes de que lo operaran y que le hicieran el cateterismo. Y que no fue en vivo ni que fue real. Es decir, yo creo que hoy el señor debería estar todavía en el hospital militar descansando y en recuperación. No creo que se haya podido levantar y que haya podido hacer
las cosas así, pero bueno, puede que como otras veces me he equivocado en estas suspicacias y repito, como dije hace ratito, esa es una mera suspicacia mía, de mi mente mal pensada y que no puede explicarse que, a menos que sea el superhombre Moldum, ¿te acuerdas del superhombre Moldum de Don Gato? Claro, sí, sí, Sea sí. el presidente, porque de verdad, pues no puedo entender que después de que tuvo COVID hace poquito, ahorita, después de un cateterismo, ande ayer en el video como si no le hubiera pasado nada, ¿no? O sea, y a lo mejor es un poquito de la envidia de la fuerza que tiene el señor, que yo no puedo tener, pero, pero pues no, yo dudo que ese video haya sido después de la operación. Es que su fuerza es moral, no de contagio, amigo, Pues acuérdate. no más que sea eso, entonces, pues sí, la verdad es que sí es un santo, como dijo Solalinde, ¿no? Va en camino a la santidad, Sí, señor. sí, sí. Pero, pues bueno, lejos de eso que pudiera ser medio suspicacia y que ya es parte de mi mente cochambrosa y a la cual no le hagan caso, me preocupa enormemente que dentro del mensaje el presidente habla de un testamento político, ¿no? Entonces él ya está preocupado diciendo, yo no sé si me vaya a morir. Y eso, ese detallito de yo no sé si me vaya a morir, me hace ratificar que probablemente el video estuvo grabado antes de, ¿no? Porque dijo, a lo mejor no salgo del cateterismo, y luego, pero ya tengo un testamento político. Y ya tengo un testamento político significa, según lo que dijo el último que había dejado un testamento político que se llamaba Hugo Chávez en Venezuela, era voten por Maduro para que siga nuestra revolución bolivariana, ¿no? El Bueno, testamento político de AMLO, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, que deje a quién, eso ya me preocupa. Pero, es decir, él no puede dejar un testamento político para que, pues, continúen las bases de su 4T o el afianzamiento o lo que quiera que diga el chingado testamento. El, la democracia y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ya dice qué es lo que tiene que pasar cuando se muere un presidente en funciones o cuando tiene que renunciar o por cuando se inhabilita por cualquier circunstancia. Es decir, ya está previsto y tú no puedes llegar a decir voy a dejar un testamento para que se haga lo que yo quiera, ¿no? Porque pues no se puede, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Como dicen ahora en redes sociales, los chavos andan mucho con esto, red flag, ¿no? Con esto, o sea, sí, sí, sí. no podemos permitir que el testamento político, si es que algo le llega a pasar al presidente y amanecemos mañana con la noticia de que Chinte nos complicó y se nos fue el presidente, ¿no? Y tenemos o hoy o en 2 meses o cuando sea que se pueda poner mal o no, este, su testamento político decida cuál es el rumbo del país, ¿no? No, ahora sí ha sido, permítame decirlo, no sé si es la ausencia de tiempo, es un agasajo escucharte, amigo. Y te voy a decir por qué. Déjame te comento. Fíjate que yo no había previsto esa parte, pero como siempre, tú estás muy involucrado en esos temas. Yo, antes de escucharte, amigo, y voy a dar este antecedente, porque siento que le hice al clavo, yo cuando vi el mensaje, eh, debo de admitirlo, en algunas circunstancias yo no utilizo la lógica que tú, entonces me dejo llevar y digo, ¿cómo es posible que alguien, de entrada explicaste muy bien que es un cateterismo no se hace de rutina, eso descártenlo, o sea, se hace porque se sospecha de que algo está mal en pacientes que ya han tenido afectaciones cardíacas, en este caso, eh, en el caso del observador, como bien indica en su mensaje que dio, que ya sufrió un infarto y después una amenaza de infarto, pues estamos hablando de una persona que ya tiene esos antecedentes. Entonces, ese cateterismo que ellos le marcan de rutina, no es así. Eh, entonces, al punto donde yo voy, antes de llegar al punto en donde me abriste los ojos, es yo veo al presidente en primera instancia el día de ayer y para empezar, yo no sé, Claudio, aunque yo sé que tú eres una persona muy objetiva, yo no sé por qué tú no trabajas en la comunicación social de López Obrador, porque
Este Cuevas, el que es su vocero o el que maneja sus medios, dice y comenta, el presidente fue a un cateterismo de rutina, etcétera, etcétera, se encuentra bien. Pero en la noche, el subsecretario de Gobernación, Adán Augusto, dice que salió muy bien y que se encuentra ya en su casa, bueno, en Palacio Nacional. Y en las noticias sale que, por supuesto, cualquier persona que tiene un cateterismo por lo menos debe de estar 24 horas en observación. Y entonces anuncian que apenas hasta el día de ayer, en la mañana, la misma esposa de López Obrador mandó un mensaje de que va muy bien, que yo no sé, voy a poner otro paréntesis, sale López Obrador y dándole un beso a su esposa y sale un meme que le ponen arriba que uno es Delta y el otro es Omicron por ser unos virus tremendos para México, ¿no? El punto aquí es, yo no sé cómo es posible que su esposa le saque la foto y lo suba a las redes y tú le ves la cara a López Obrador y se ve una persona pues que acaba de salir de convalecencia. Lo digo todo esto, Claudio, porque cuando yo veo el video ayer, digo, no, esto es una farsa. O sea, lo del cateterismo es una mentira, como fue el COVID que sale con una mano rengueada y que salía muy malo y al otro día, pero le diste al clavo, Claudio. Eso que tú acabas de mencionar y que te generó suspicacia en cuestión del mensaje de por si me muero, por supuesto, y le acabas de dar al clavo, ese mensaje está grabado antes de que se ingresara al hospital. Ahora, lo que hay en el mensaje, ya entrando de lleno al mensaje y no a la situación, y voy a concluir con lo que yo veo a corto plazo de lo que va a suceder. Hablando del mensaje, lo que denota Claudio es que aparte de tener problemas cardíacos, tiene problemas mentales y que carece totalmente de contexto histórico el señor. Nosotros tenemos ya un testamento forjado por mexicanos y constituido en 1817, 1917, ¿sí me explico? 1917. Que es la constitución actual. Y para ser más específicos, hay un artículo que habla precisamente de en que se llegue a ver una falta absoluta de la presidencia de la República, que es el artículo 84, y donde te determina paso a paso qué debe de seguir. Si se muere López Obrador, que no quisiera que fuera el caso, estamos protegidos como ciudadanos por la Carta Magna a saber qué va a suceder. Por supuesto que si llegase a fallecer, hay un impacto económico, social y político, sí, pero también hay los instrumentos y las herramientas para que dentro de ese caos haya procedimientos que hacer. Entonces lo que denota es que ve a México como una monarquía donde él es el rey y donde su palabra es la ley y lo que él diga se tiene que hacer. Entonces, cuando él dice, y con esto termino de las consecuencias que yo veo, yo no sabía el tema de tu padre, Claudio, lo cual lamento mucho, pero al final estás hablando con una voz que te da autoridad por la experiencia que viviste, pero yo quisiera preguntarte, y no es en función de tu padre, ni de la situación que había con tu padre, pero estás hablando de que conoces otras personas, como yo las conozco, Claudio. Una persona que sufre un infarto, para empezar, después del infarto, por lo regular, lo que te indica una recomendación médica es cambiar tu estilo de vida. Y dentro de esto es alimentarte bien, ejercitarte bien, y dentro de lo básico es para todo mundo, pues conservar un peso idóneo. ¿Por qué? Porque aparte supimos de que, aparte de que sufrió el infarto, que seguramente fue a causa de lo que él dice que sufre de presión arterial, entonces, Claudio, estamos hablando de que yo, no sé, al final, si tú quieres dar tu punto de vista en esta parte clínica, yo las personas que conozco que han sufrido este tipo de situación, para empezar, Claudio, adelgazaron en menos de un año, ¿eh? Y para empezar, su ritmo de vida cambió en todos los aspectos. Son personas que muy poco a poco empezaron a retomar una actividad física, pero que también esa actividad física, dependiendo del impacto del infarto, tiene sus acotaciones. Yo te puedo decir, Claudio,
sin temor a equivocarme, que si realmente lo que él sufrió o lo que eh, dice el presidente que tuvo una intervención de cateterismo, yo te puedo decir que entonces sí, ya su condición de aquí en adelante, Claudio, es precaria. Y es una situación que como mexicanos nos debe de alarmar, porque es una persona que en su estilo de vida, por lo menos los que nos muestra en las redes sociales, de estar comiendo garnachas, tamales de chipilín, no cuidándose, eh, y yendo cada fin de semana a que en Nayarit probablemente le den sus talladitas y sus caricias de amor. O sea, ya el Señor no está para eso, Claudio. Entonces vamos a ver una situación que internamente, para mí, lo va a desesperar más. Vamos a ver a una persona mucho más agresiva, mucho más vengativa y rencorosa por Desesperado. desesperada y a la par. Ahora sí yo creo, Claudio, que vamos a ver una guerra encarnizada de su partido, porque entonces si el presidente dice estar como está, ya está dando síntomas de debilidad. Y eso en política, tú y yo lo sabemos, que es casi ser una presa fácil. Y con esto concluyo mi participación. Te doy la palabra, Claudio, y como siempre te agradezco y agradezco a todos los que nos ven, el que pues nos sigan apoyando y que como ciudadanos nos involucremos en la política. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Juanjo. Pues ya nada más para cerrar, y sí, el comentario, la verdad es que a mí la verdad es que me sigue causando mucha risa el asunto de las talladitas y de la caricia y del Big Vaporub. Y, y estas expresiones que tiene el presidente, que ya me parecen además fuera de lugar, ¿no? O sea, este asunto de que la caricia que uno quiere de la pareja y todo, ya Sí, no, no. es como algo íntimo que no debe de estar diciéndolo como lo dice el presidente. Sí, Y sí, es muy sí. curioso que lo diga, pero bueno, eso es, también es parte de un distractor que tiene como personaje y que hace muy bien el presidente, Sí, sí, sí. que pasará a la historia como un experto en ese tipo de cosas. Y pues sí, yo aunado a todo lo que dijiste de la persona que tuvo un infarto o que se sometió a un cateterismo después, además de la alimentación, del cambio de ritmo de vida y de todo este asunto y del cambio de peso, lo principal, Juan José, es que todos, y además, incluso cuando te da una gripe, cuando sales del COVID, la primera recomendación es guardas reposo y guardas reposo por lo menos 5 días, ¿no? Sí, Máxime después de un cateterismo, pues guardas reposo una semana, ¿no? sí. Entonces, decir que ya está listo y que ya pronto regresa a las giras y que se reintegra al trabajo ayer, ¿no? Y que ya se pone, no, o sea, eso no es cierto. Claro, lo vamos a ver mañana en la mañanera, eso te lo puedo asegurar. Y te lo apuesto, que el lunes en la mañana va a estar en la mañanera y va a estar ahí. Entonces veremos si, pues, digo, es evidente cuando una persona se somete a un proceso de cateterismo Sí, y lo sí, vas a sí. ver débil, cansado, agotado, ¿no? Y que va a durar mucho menos. O si vemos al mismo López Obrador, entonces probablemente lo que está haciendo también es una artimaña de comunicación de eso, de mostrar una debilidad para causar un, una, un chantaje, ¿no? Sí, En la gente de decir, pobrecito, está sí, enfermo, mi sí, sí, cabecita de sí. algodón, pero nos está dejando un testamento porque está pensando en nosotros, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ojo, a ver, ya, pues espero que la próxima semana podamos platicar del asunto y Sí, que y ahora sí, no pensé decir esto, pero espero que tengamos AMLO para rato y que llegue sí. al 2024 y que de verdad el 1 de octubre o 1 de septiembre, ya ni sé qué día va a ser Primero de septiembre. su entrega, entregue la banda presidencial a quien se la tenga que entregar, pero que se vaya. Y para finalizar esto, sí, vamos a ver una lucha encarnizada. Yo creo que sí vamos a ver que la 4T se está desmorenizando, o sea, se está deshaciendo completamente. Sí, Y y a confirmar lo que hemos dicho tú y yo un montón. Morena no existe. Morena es AMLO. sí. Ya. Y si se va Así AMLO, es. no hay Morena, no hay partido. Así es.
Bueno, querido Juanjo, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, espero que sigas bien, síguete recuperando, cuídate Gracias. mucho, mantente en reposo y cuando estés listo para regresar a las actividades, regresa, pero todos cuídense mucho, por favor, porque la situación pues está ahorita en su pico más alto, la realidad es que está en su pico más alto. Así es. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Bueno, pues amigos, hasta la próxima, nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Gracias, Claudio. Hasta luego. Hasta luego.